Tenemos la presencia del director general de Afore 21, que es el maestro David Su Aznar. Vamos a un aplauso, por favor. Bueno, les voy a presentar al maestro David Su Aznar. Él es economista con amplia experiencia en finanzas, inversión, economía laboral. Ha ocupado diversos cargos en el sector público y privado, en instituciones financieras tanto nacionales como internacionales. Actualmente es director general de Afore 21, Banorte, el fondo de pensiones líder en México y América Latina. Nos va a hacer el favor de darnos una conferencia con respecto a los cambios, tendencias de la economía mundial, que actualmente con el presidente Donald Trump sacan sucumbido prácticamente la estructura de comercio internacional, la división del trabajo, y nos ha puesto a temblar a todos los países. ¿Qué hacemos frente a este nuevo derrotero de los retos que se nos han planteado? Le vamos a pedir al maestro David que haga el favor de exponernos su punto de vista de estos nuevos cambios. Por favor. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Selene, Mario, Eder, y desde luego gracias Salvador también, pero sobre todo gracias a todas y a todos ustedes que están aquí. ¿Los obligaron o vienen? Sí, les bajan puntos, les ponen falta. A mí no me gusta, todavía que vengan a dos, no lo va a sentir. Porque creo que puede ser útil. En segundo lugar, después de saludarlos y agradecerles este aquí, es ofrecerles una disculpa porque amanecí, como yo no hablo así, no me conocen, a lo mejor tengo que hablar así, estoy preocupadísimo. No sé por qué, me dormí sano y me desperté tarde. Entonces, estoy con un poquito de complicación para hablar. ¿Sí me escuchan hasta atrás? Sí. Sí, porque siento que me traigo mucha potencia de voz. Y en tercer lugar, decirles cuánto tiempo tenemos. De todo, no, pero de todo el show, una hora. Sí, es que lo que quiero es cambiar un poquito, eso sí me lo permiten. Yo lo que quisiera es que más bien fuera bastante interactivo todo, en lugar de que yo me eche un rollo, que lo podamos ir comentando con todas y todos ustedes. Entonces, más bien que toda la sesión sea de preguntas, si están de acuerdo, y lo vamos orientando hacia donde queremos ir. Pero además así soy menos aburrido. De todas formas soy aburrido, pero con eso puede ser que sea un poquito menos. ¿Les parece bien si podemos hacer una pequeña introducción para que más o menos vayan tomando el tema y de ahí los Claro, por supuesto. Pues creo que Mario hizo una muy buena introducción. Estamos en un momento donde realmente se están cuestionando lo que han sido los pilares del intercambio económico desde Bretton Woods hasta ahora. ¿Quién sabe qué es Bretton Woods? Ahorita vamos a platicar un poquito de eso y vale mucho la pena que platiquemos qué es eso y qué fue el consenso de Washington y cómo el consenso de Washington terminó ganando, desde mi punto de vista, de manera muy transitoria, y lo que está pasando ahorita lo demuestra, la batalla ideológica y práctica de la interpretación económica. Ahorita lo comentamos. Pero hoy, viniendo desde el propio corazón del capital, se están cuestionando los fundamentos del capitalismo. Y eso es un momento que muchos no creímos que íbamos a estar aquí para ver. Está llegando, yo me imagino, por eso me gusta platicar, yo me imagino, ustedes ya empezaron a, no sé qué semestre son, pero ya empezaron a leer a Marx. Sí. Bueno, yo creo que sí hay un economista que no estaría asombrado de lo que está pasando en ese país, porque es el monstruo moviéndose solo. Sí, eso es lo que está pasando. ¿Qué está haciendo Donald Trump? Pues está cuestionando los parámetros con los cuales se planteó el modelo de desarrollo en los últimos 100 años prácticamente, que ha sido el comercio internacional. Y imagínense que Donald Trump argumenta cosas como que un déficit comercial es malo. ¿Qué es un déficit comercial?
¿Cómo te llamas? Rafa. Exactamente. Un déficit comercial es precisamente que yo importo más de lo que exporto, ¿no? Entonces, él ve eso como, eso es malo para Estados Unidos. Ojo, ¿qué tipo de cosas se miden en las balanzas de pagos? ¿Quién sabe? En esas importaciones y exportaciones. Sobre todo commodities, ¿no? Sobre todo bienes transables. Los servicios no se ven mucho. Estados Unidos es una economía de servicio. Pues es normal que esté llena de déficits comerciales. Pero decir que un déficit comercial es malo es como si dijeran que ustedes tienen un déficit comercial. Díganme cómo está su balance de pagos con el 7-Eleven. Pues seguramente está súper negativa. No creo que nunca le hayan vendido nada al 7-Eleven y siempre la han comprado. Y eso no significa que esté mal. Significa que nos vamos especializando en cosas y vamos haciendo la economía más eficiente. Pero hoy el propio capital, por razón de que Estados Unidos está cuestionando elementos como eso, está planteando poner tarifas, que es justo lo que todo el consenso de Washington estuvo tratando de destruir durante muchos años. Y eso no quiero juzgar yo si eso está bien o está mal. Independientemente de si está bien o está mal. Lo que es un hecho es que cuestiona los pilares sobre los que hemos construido el modelo de desarrollo. ¿Sí? Entonces, eso ha tenido desde luego impactos en todos los espacios. Uno de ellos, y uno de los más importantes, ha sido el financiero. Y estamos viendo entonces fenómenos financieros que no se habían visto antes. Se está creando una debilidad del dólar que ha venido perdiendo mucha fuerza en los últimos meses. Entramos una depreciación importante en lo que va del año, así que vamos con un 14% y se espera que haya todavía una mayor depreciación del dólar. Estamos viendo una presión muy importante sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y eso tiene un impacto en todas partes. ¿Qué pasa? ¿Quién ya está llevando finanzas, temas de finanzas? ¿Nadie? Bueno, ojalá que en esta charla salga que varios se metan a las finanzas, que es lo más bonito. Pero, sí, para quien no lo sepa, a lo mejor varios lo saben, porque no lo sepan, el precio de un activo financiero es inversamente proporcional a su tasa de interés. Cuando baja el precio de un activo, sube su tasa de interés. ¿Por qué? Pues porque justamente lo que quieres es que se vuelva más atractivo para el comprador, para que el que compre ese papel, pues te lo dejo más barato y te doy más premio, ¿no? Entonces digamos que hay una. Bueno, pues los bonos del Tesoro de Estados Unidos han estado con una presión muy importante a la baja y eso ha generado una presión muy importante a la alza de las tasas de interés de uno de los activos más estables a nivel global que muchos países tienen. ¿Quién es el principal acreedor de Estados Unidos? Porque tener papel, tener bonos del Tesoro de Estados Unidos es ser acreedor del gobierno de Estados Unidos, así como tener papel nuestro. ¿Quién creen que es el principal acreedor internacional de Estados Unidos? Japón. Rafa sabe. Seguido de China. Con Japón no hay bronca, pero con China resulta que hay un problema, ¿no? Hay una opción de tiempo. Entonces, perdón. Entonces, todo lo que está pasando ahora es bastante inédito en muchos sentidos. Los mercados financieros han estado con una volatilidad extraordinaria precisamente por eso. Porque hay una cosa que es cierta, que quienes se metan al mercado financiero van a ver. Una de las cosas bonitas, perdón, del mercado financiero es que hasta ahora, y más con la fluidez de la información, los mercados financieros se adaptan a casi todo, así como el ser humano. El ser humano se adapta a todo menos a no comer, es un dicho, ¿no? El mercado financiero se adapta a todo menos a la incertidumbre. ¿Y qué le hemos estado recetando al mercado financiero en los últimos 6 meses? Incertidumbre con incertidumbre. ¿Quién gana? Los traders. ¿Sí? Los que están adivinando los movimientos de mercado de un día a otro, están, digamos, en ese juego cotidiano
es capital especulativo, que también luego lo ven mal. La verdad es que capital especulativo malo es un aceite. Las izquierdas se pueden conmigo, pero la verdad, es parte del sistema. ¿Sí? El problema es que no puede ser el sistema, no puede ser que las ganancias vengan exclusivamente de eso y que no se puedan hacer proyectos, planteamientos de largo plazo a través del mercado financiero. Y no se pueden hacer cuando tú no sabes cuáles van a ser las condiciones para el mañana. Y todo eso es lo que está cambiando, derivado de esta enorme incertidumbre que se está generando por el cambio de los pilares del sistema, que tenía que ver con el comercio internacional de bienes irrestricto, porque eso sí, los países del norte global, los países ricos, ¿sí? Esos países siempre han hablado de libre comercio de bienes, pero nunca de trabajo. Lo que se está cuestionando hoy es justo esa parte de los bienes. La de trabajo, pues cuantimás, es lo que estamos viendo, ¿no? Todas estas redadas y esta xenofobia que estamos viendo, no solo en Estados Unidos, es donde es más visible, pero Europa anda por las mismas, ¿no? Este combate a la migración, que no es otra cosa. Para un economista verdaderamente liberal, como ellos dicen que son, decir, oye, pues debería haber un libre tránsito. Al final, nosotros de la producción es un capital y trabajo. ¿Por qué nada más quieres que se mueva el capital y se muevan los bienes, pero no se mueva el trabajo? Pues porque al final las reglas sobre las que hemos estado viviendo, que son ese consenso de Washington, pues fueron hechas a modo del norte global y de los países ricos, de forma en la que nunca han estado basadas en la justicia, ni tampoco basadas en la eficiencia, como ellos dicen. Han estado basadas en la ventaja, han estado basadas en cómo se puede el norte seguir explotando la sur. Y digo norte y sur, obviamente, hace una distinción. Antes era más fácil, ahora que decir norte y sur. Digo, en el sur está Australia, que es un país súper capitalista, pero de todas formas se entiende. Estamos en un momento distinto, estamos en un momento donde tenemos que repensar las cosas y ustedes tienen un enorme privilegio, porque entiendo que todos son economistas, ¿sí? Todos están estudiando economía. Pues ustedes tienen el privilegio de verdad de estar estudiando la carrera que pondría más es la carrera que más herramientas puede dar para ser arquitectos del mundo. ¿En qué momento va a salir? ¿Cómo? No va a ser de un día para otro. Es un proceso, todos son procesos. Y luego uno tiende a ver las cosas en nuestra cronología, ¿no? Nuestra cronología es un de 70, 80 años. El mundo tarda mucho más. Entonces, que ustedes tienen el gran privilegio de que además está una extraordinaria escuela, en donde pueden ser parte de ese proceso y de ese replanteamiento que yo creo que tenemos que hacer de la visión específica, no solo del comercio, sino de la economía. Decía Rosa Luxemburgo que la economía no era nada más la ley del capital. Y es muy importante tener en cuenta. La economía también es el campo de batalla, de la lucha por la justicia. Y ustedes están en un lugar desde donde pueden capitalizar eso. Entonces, yo esa introducción que iba a ser muy corta, es que ese es el problema, yo sé que soy mucho, por eso no quería, pero si les parece podemos empezar a contar unas cosas con la audiencia. Sí, una pregunta para que el experto pueda desarrollar los temas. Yo les puedo hacer una, nada más para saber un poquito. ¿En qué semestre están más o menos? ¿Quiénes están en el primer y segundo semestre? ¿Okay? Y luego entre tercero y cuarto. No se llevan mucho entre sí. Y en el quinto y sexto. Okay. Hay más arriba de sexto.
Un valiente que se anime a decirnos por qué eligió estudiar economía, o una valiente. Rafa. Bueno, el primero opción era una ingeniería, pero... Una ingeniería. Sí, Ajá. informática, pero al pensar en las carreras me di cuenta que pues realmente nosotros no entendemos así desde pequeños, no tenemos una formación de qué significan ciertas cosas en la economía, cómo funcionan, hacia dónde van. Y pienso que si nosotros queremos estar informados, queremos que nuestro país prospere, necesitamos entender en base a qué se toman esas decisiones y cómo nos afecta a la muy bueno. Un economista muy importante del siglo XX, John Robinson, decía que no podríamos presentar, podemos entender. Yo considero que es muy difícil transformarse en un sistema económico que se está presente todos los días. ¿Alguien más que se anime? Mucho más. Bueno, bueno, mi hermano, ¿tu nombre? Luis Ángel, ¿Semestre? de cuarto semestre. Mi hermano también estudió economía en la UAM Azcapo y entendí por las pláticas que recibía de él que pues estamos pasando, jugamos bajo las reglas de un sistema capitalista que no muchas veces conocemos y que entendemos que nada más es como vender y comprar. O sea, como muy burdamente, y realmente hay más allá y que podemos también jugar con esas mismas reglas hacia nuestro favor y generar un criterio también social acerca del panorama histórico en el que estamos viviendo. Absolutamente. Coincido, entonces su nombre, perdón, Luis, coincido completamente con Luis. Independientemente de cuál sea la convicción que cada quien tenga dentro de la economía, pues hay muchas escuelas distintas. Independientemente de cuál sea la condición que uno tiene, hay que entender lo que está pasando y entender cómo está funcionando, si queremos modificarlo, si queremos transformarlo. Y si hay ciertas reglas que han estado jugando durante mucho tiempo y ahorita estamos en un momento que estas reglas están funcionando. Este es un gran momento, estamos en un gran momento histórico. Mucha gente está preocupada, yo también, pero más que preocupado, estoy esperanzado. Y creo que estamos en un momento de enorme oportunidad para mí. Ahorita, a ver si nos da tiempo. ¿Alguien más que se ve? Un rabino. Fíjense, la economía es una de esas disciplinas donde siempre ha habido mujeres, a pesar de que los hombres hacen todo el esfuerzo para que eso. Bueno, yo en la prepa, Hanna, semestre. el primero. Bien. En la prepa empecé a ver en ciencias sociales, sobre Carlos Marx, David Ricardo, Adam Smith, y se me hizo muy interesante, más que nada por la visión política de la economía, todo lo social, era lo que más interesante se me hacía, cómo se mueven los mercados, cuál es la psicología detrás de los agentes económicos, ¿no? Eso es lo que se me hizo más interesante, por eso la elegí. Completamente de acuerdo. Y al final, de verdad, pues eso es lo que hace que el mundo se mueva. O sea, el mundo se mueve en torno a ejes económicos. Nos guste o no, hay quienes nos dedicamos a estudiarlo y hay quienes no. Pero no porque no estudies economía, el mundo se va a mover en otro eje. El eje que mueve al mundo es económico. Hay un gran dicho por ahí de los gringos. Que cuando no entiendes un problema, dicen follow the money. ¿Qué significa follow the money? Lléguele a la pista de dinero y vas a encontrar dónde estuvo la motivación, dónde estuvo la broca, dónde estuvo el pleito. Entonces, la verdad es que lo estudies o no lo estudies, por ahí va a ir, pues qué bueno que. Pero por eso digo que al final somos como arquitectos sociales, de cierta forma, ¿no? Muy bien, ahora, esas motivaciones que me parecen todas muy válidas. El tema es hacia dónde las vamos orientando en este mundo y hacia dónde las quiero orientar cada quien, y hay muchas ramas distintas, ¿no? Hacia donde uno puede ir. Hoy lo que estamos viendo es un mercado financiero que está en una especie de convulsión. Y ahí
entramos un poquito más en materia de lo que estábamos platicando hace un momentito, porque yo creo que estamos ante una gran oportunidad para todo lo que está haciendo el presidente Trump, cuestionando el comercio internacional, poniéndose también en Europa con la migración, estableciendo barreras en todos los sentidos, a menos del diálogo político específico que tiene, que es un diálogo sumamente rudo, ¿no? En general, con todos los actores en todas partes. ¿Dónde consideran ustedes que se ubica en el contexto actual? ¿Quién tiene una idea, una propuesta? Dímense, hombre. Si dicen una burrada, les digo y les hago burla. No es cierto, obviamente además no van a decir burradas. Pero, Rafa, bueno, es una posición que yo considero interesante. Por un lado, Estados Unidos es nuestro gran socio comercial y es la pieza que ahorita considero que está yendo a la baja, pero por cómo se está organizando ahorita con el presidente de los Estados Unidos, que no ha sabido aplicar la política mediante aranceles. Eso no convence a la gente, más bien está formando alianzas en su contra. Por ejemplo, Canadá, Reino Unido, forman para defender la independencia de Canadá, o China y Japón, que históricamente nunca se habían llevado bien, ahora se ponen de acuerdo para poder presionar mediante los bonos del tesoro con los acuerdos, porque es lo que ellos tienen, para poder presionar a Estados Unidos mediante su deuda. claro. Entonces, pues China ya tiene un bloque aquí armado, que es los BRICS. México podría intentar considerar eso, el problema es que Estados Unidos de ninguna manera permitiría que eso suceda. O bueno, si es racional o estratégico, de ninguna manera lo permitiría. Muy bien. ¿Quién sabe qué son los BRICS? Es un bloque. ¿El nombre? Semestre. Es un bloque económico formado por varios países, siendo China, Rusia, Sudáfrica, India y actualmente están pidiendo más, pero pues prácticamente es este bloque que como para deslindarse del dominio económico que tenía Occidente y la Unión Europea. Sí, completamente. Tal cual. Sí, en efecto. Muy bien explicado, perdóname, tu nombre. Cristian. Como bien dijo Cristian, es un bloque que se conformó para tratar de establecer una alianza de cooperación económica que permitiera poner en primer lugar los beneficios de sus integrantes y no en primer lugar los beneficios del orden establecido previamente. En donde están, como bien dijiste, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahí viene BRICS. Y ya luego se han ido sumando otros. Nada más que la herencia colonial es dura, ya no le gané nada. Se quedaron solo las siglas de eso. Pero, ¿por qué viene a cuenta con lo de BRICS? Bueno, pues porque de alguna manera se ha visto a partir de ahora como una alternativa a esa hegemonía económica del norte, donde podríamos alinearnos. Yo les diré que he sido bastante de izquierda, bastante de izquierda, el bicho Pablo. Y yo la verdad jamás estaría de acuerdo en eso. ¿Y por qué? Y eso no sirve para entrar en esta materia específica. Hoy estamos viendo un mundo multipolar. Y ese es un cambio muy importante respecto a lo que había cuando ustedes nacieron. Ustedes deben haber nacido la mayoría a principios de siglo. No creo que haya nadie que haya sido pasado. ¿Sí? De los de sexto, sí. No me refiero a los. ¿Nadie? Ok, entonces son casi todos de principios. Todavía a principios de siglo estaba muy clara la unipolaridad. ¿Sí? Es más clara que nunca. Porque al final el bloque socialista cae como bloque.
a principios de los 90. Y en esa década se consolida mucho Occidente y en particular Estados Unidos como el eje ordenador y el gran hegemónico. A lo largo de estos 25 años, este cuarto de siglo, ¿qué es lo que ha pasado? Empezó con las reglas del juego, y por eso es tan importante, que puso el hegemón. ¿Qué nos decía? Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio en México en 1992, ¿qué nos decían? El libre comercio, quiten aranceles, quiten barreras, permitan que todo. Y esta era la agenda. A eso me refería con el Consenso de Washington, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, con las conferencias de Bretton Woods. Entonces, lo que era la regla del comercio, ¿qué creen que pasó? Que surge por ahí Tito y Talachero, un poder que aprende a jugar con esas reglas, y que no solo aprende a jugar con esas reglas, sino que se vuelve mucho más eficiente con esas reglas de lo que era el propio. Y eso se llama China. No solo es China, porque hay varios países, pero sobre todo y de manera muy preponderante, China. El año 2000, China no era una preocupación para nadie. Hoy se ha vuelto la balanza, ¿no? Y acá, como estamos en Norteamérica, no nos damos cuenta, pero yo he tenido la oportunidad de ir para allá, para China. Les quiero decir que fuera de Occidente, la visión que ya hay es completamente distinta. En el año 2000, si ustedes hacían un mapa y veían quién era el país y pintaban de azul todos los países que tuvieran como primer socio comercial a Estados Unidos y de rojo a los que tuvieran como primer socio comercial a China, el mapa se iba a ver casi azul. Solamente Asia y algunas partes del sudeste asiático se iban a ver rojas. En el año 2025, todo ese mapa es rojo. Solo queda azul Europa Occidental, con excepción de España y Portugal, por cierto. Es un rojo. Norteamérica, se ve completa, los países, más un buen cacho de Sudamérica. Y toda Sudamérica es roja, con la extraña, curiosa, misteriosa excepción que tenemos en Paraguay. O sea, Paraguay es azul, pero todos, entonces, el mapa se da. Entonces, hoy ya no hay unipolaridad, hoy hay multipolaridad, y hay una discusión económica completamente diferente. Entonces, dentro de esa multipolaridad, ¿qué es lo que pareciera que va a pasar? Alguien que haga un poco de prospectiva podría decir, sobre todo quien vea, y ahorita para cerrar, vamos a entrar a la parte tecnológica y de inteligencia artificial, que es fundamental, que yo espero que todos estén metidísimos en inteligencia artificial, porque si no, la están. Pero, bueno, lo dije, cuando uno ve los desarrollos tecnológicos y sobre todo la velocidad de los desarrollos, no sería raro pensar que, oye, esta carrera la va a ganar China. Es más, podrías pensar que ya la ganó en varios aspectos muy importantes. Vehículos eléctricos. Ahí está Elon Musk presumiendo Tesla y todo esto. Ustedes no saben, a menos que alguien haya hecho, lo que son los vehículos eléctricos. O sea, cuando uno se sube a un Tesla, después de haber estado allá y subirse a un BYD, de los que tienen allá, de acá solo llega la gama baja. Te subes a un BYD allá y luego te subes a un Tesla y sientes que hubieras regresado un día. Te sientes como un coche viejito. Ahora ya hay muchos Teslas, los chinos compran sus Teslas, pero no encuentras gasolineras. O sea, tú estás en las principales ciudades chinas, Shenzhen, Beijing, no encuentras gasolineras. Los coches son eléctricos, desde hace mucho ya lo tienen normalizado. Las motos, no sé si han visto alguna vez las fotos o videos de China,
que tienen unos enjambres de motos así, scooters, ¿no? Todas son eléctricas, no hay de gasolina. Pero ellos ya llevan 10 años así. Pues cuando uno ve esa evolución dice, oye, pues es que a lo mejor hay que apostarle a esto, hay que alinearnos con los BRICS. Y yo se los diría, jamás estaría de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque los procesos históricos toman mucho tiempo. E independientemente de quién vaya a resultar victorioso en toda esta batalla, eso es un poco irrelevante para nosotros y nuestras generaciones. Nosotros lo que tenemos que ver es dónde México tiene las mayores ventajas comparativas. Y por una situación geográfica, simple y sencillamente, y de integración existente, nuestra apuesta está con Estados Unidos. Está con Estados Unidos. Porque si lo que queremos es pensar en el bienestar del país y de la población mexicana, lo que tenemos que hacer es más bien ver cómo explotamos esa oportunidad. Un mercado de 300 millones de personas con una capacidad enorme de consumo, cuando aquí tenemos cada vez mejor mano de obra, mejor inversión, mejor emprendimiento. Entonces, ¿qué sigue? ¿Dónde estamos ahorita? Hoy ese gran mercado está empezando a tener muchas cojeras porque es incapaz de producir los bienes que necesita y encima está en pugna con el otro gran polo, que es el que es capaz de producir, la fábrica de China. Entonces, para México esto es una enorme oportunidad de crecimiento, de desarrollo, de transferencia de conocimiento, porque la transferencia de conocimiento es otra cosa fundamental. ¿Cómo lograron los chinos lo que lograron? Porque lo que hicieron fue empezar por la mano de obra y empezaron a traer a todas las compañías gringas que tenían en aquel momento, a principios de siglo, digamos, la punta tecnológica. Los trajeron, sí, yo te lo hago. ¿Y qué crees que hago mientras te lo hago? Aprendo. Y no solo aprendo, sino que lo mejoro. ¿Dónde hacen? Este es el teléfono, uno de los teléfonos más populares. Hasta que Trump mató a Huawei con una sanción. Huawei era el número 1, chino. Cuando lo mató, este es el número 1. Eso le hizo mucho daño a China. ¿Dónde creen que hacen este teléfono? En China. Y lo siguen haciendo en China hoy. Mientras tanto, esta discusión y tal, Trump tuitea desde su iPhone 8 China. Entonces, esa transferencia de conocimiento, hoy México está más preparado que nunca para traer esa inversión, aprender, empezar a construir las propias empresas. Y no sé si han leído el Plan México, pero les recomiendo que lo lean, porque es una gran propuesta política pública del presidente Claudio Sheinbaum. Es una propuesta de política pública en donde justamente aprovechamos todas esas ventajas que tenemos enfrente para crecer nuestra capacidad productiva, nuestra capacidad de innovación, nuestra planta de desarrollo, nuestra infraestructura que mucha falta nos hace. Entonces, hoy la oportunidad para México no está en ningún otro lado que no sea la integración norteamericana. Por eso vemos el gran esfuerzo que se hace para mantener una relación sólida y por eso, pero ¿saben quién más sabe esto? Además de que lo sabe la presidenta Sheinbaum. ¿Quién más cree que sabe esto? Lo sabe Trump, lo sabe Carney, el primer ministro de Canadá. Por eso no se ha roto por ninguna parte la alianza norteamericana, a pesar de que todos los días la agarran a golpes en términos de declaraciones. ¿Por qué no se rompe? Porque todos saben que ha sido un magnífico negocio y que tiene mucho más potencial para ser un negocio en adelante. Entonces, mi perspectiva es que México hoy está en un momento de enormes oportunidades. Hemos tenido récords de inversión extranjera directa. Aunque mucha gente diga, no, es que se va a ir la inversión extranjera porque López Obrador hubo más inversión extranjera directa que nunca en la historia de México. Con todo, es que la reforma judicial, cada quien tendrá su opinión de la reforma judicial, no es tema de discusión aquí. Lo que sí es que después de anunciada, después de implementada, siguen llegando los anuncios de inversión, los grandes fondos del mundo, GIP, infraestructura, están metidos en México, Ares, infraestructura, se están metiendo, todos con miles de millones de dólares. AWS va a traer sus data centers
y lo anunciaron también ustedes. Entonces, claro, porque todo el mundo está viendo hoy en México ese enorme potencial de crecimiento donde se pueden producir y desarrollar las cosas que las rigideces del mercado estadounidense no le van a permitir desarrollar. Trump quiere ver que vuelvan a hacer coches en Detroit. Pues, ¿cuándo van a hacer coches? ¿Vieron todos los memes chinos? ¿Alguien vio los memes chinos? No los voy a comentar, son muy groseros. Pero, ¿no? Que se veían ahí con su hamburguesa, armando un iPhone. Y tal cual. Sí, entonces, la oportunidad hoy, desde mi punto de vista, es enorme. México tiene un enorme potencial de crecimiento en términos de planta productiva, de capacidad de innovación, de atracción de inversión, de emprendimientos, de nuevas empresas. Pero para eso, y con eso voy a cerrar, si les parece, el gran tema es la nueva revolución, la nueva gran revolución tecnológica. A principios del siglo pasado, del siglo antepasado, tuvo lugar la revolución industrial, que conocemos como revolución industrial. Antes fue la imprenta, no me voy a pero a principios del siglo XX, finales del XIX, la enorme revolución industrial, la automatización, la creación de la producción en serie que cambió radicalmente el mundo para siempre. De ahí tuvieron que pasar prácticamente 100 años para la siguiente gran revolución tecnológica productiva. ¿Qué fue cuál? Eso, Internet, las tecnologías de la información. Cambiaron nuestra forma de entender el mundo. Estoy dejando de lado factores quizás más geopolíticos como la amenaza nuclear de la siglo pasado. Pero que en términos productivos pasaron prácticamente 100 años para esa siguiente revolución. Solo han pasado 25 para la siguiente, que es ¿cuál? Duro, chanado, que está rojo. Inteligencia artificial, porque inteligencia artificial ya dejó de ser, y la computación cuántica, ya dejó de ser un tema de tecnologías de la información. Esto ya no es tecnología de la información. Todo lo que vimos antes sí era solo cómo intercambiar esa información para arriba. Acá no, acá hay procesamiento lógico de ideas, de inteligencia, y eso va a cambiar las relaciones productivas. Pero para lograr eso, siempre hay una parte 100% productiva y de fierros, inevitablemente. ¿Cuáles son los fierros de estos? Los chips de última generación, NVIDIA, los microconductores, los data centers, y todo eso necesita lugares donde producir. ¿Dónde se va a producir? Aquí. Porque justo esta batalla geopolítica le permite a México posicionarse en una situación estratégica. ¿Pero qué necesitamos para ello? Fíjense qué curioso, todo vuelve siempre a las cosas más rudimentarias. Necesitamos energía. Por eso les digo que en el Plan México. Por eso la energía eléctrica, el agua, la infraestructura es tan importante. Y eso es lo que tiene que estar, creo yo, el país, para meterse y subirse en este tren de inteligencia artificial, que sí se los digo. Otra vez, el mundo nos está dando una gran oportunidad, una nueva revolución, donde los adoptantes tempranos van a llegar a mejor. Eso lo podemos ver a nivel de países, la presidenta lo tiene claro, por eso la postulación. Pero también lo pueden ver a nivel individual, de personas, de empresas, de quien no se suba, quien no se implique el tiempo, se va a quedar rezagado. Ustedes como estudiantes, yo les recomiendo a cualquier estudiante de cualquier carrera, tómense eso en serio. Tienen que involucrarse, tienen que meterse, tienen que volverse expertos en las aplicaciones de la inteligencia artificial en sus campos de estudio, porque no va a haber otro lenguaje dentro de 10 años. Piensen lo que les decía.
en términos de crecimiento de la velocidad. Pasaron 100 años entre una revolución productiva y otra. No han pasado 25 años. Cada vez es más rápido. El mundo que les va a tocar es muy distinto al mundo que va a quiero pensar, y estoy seguro, y además creo mucho en el poli, que con la formación, aquí el mundo que les va a tocar no es el mundo que les va a tocar, va a ser el mundo que ustedes van a formar y que va a ser un mundo mucho mejor para nosotros, para la sociedad. Muchísimas gracias. Pero no se entiende la misma la pregunta. A mí me gustaría, como que hacer una breve síntesis, un poco más de la perspectiva académica, más de la perspectiva, digamos, de un líder en términos financieros. Y sí me gustaría evidenciar tres cosas, están aquí clarísimas. El COVID lo que puso en evidencia es que las economías que se construyeron bajo la globalización, la interdependencia, son la forma de producir, distribuir, intercambiar, que en algún lugar están los insumos, en otro lugar se ensambla, en otro lugar se vende, y que se llaman cadenas logísticas. Esas cadenas logísticas que están mostrando que los países son verdaderamente frágiles y no tienen capacidad para poder satisfacer sus necesidades. Esa es la primera. La segundo elemento que puso en evidencia es que no hay un capitalismo, sino hay varios capitalismos, y que descubre que no hay una fábrica, sino que hay varias fábricas. Está la fábrica china, está la fábrica rusa, está la fábrica norteamericana, y que cada uno de ellos tiene sus intereses, y que los organismos internacionales, efectivamente, no son para todos, solamente responden a los intereses del país hegemónico norteamericano. La crisis de los organismos internacionales se vuelve más fuerte. Y esto nos lleva a que en este momento hay una reestructuración del capitalismo mundial y hay un cambio del país hegemónico. Y está cambiando todos los criterios que hemos entendido como organización. Pero también abrió otra cosa interesante. Toda la política económica que se aplicó durante 1980 hasta prácticamente la actualidad ha sido un fracaso. Es decir, el modelo neoliberal, todos los supuestos del modelo neoliberal se quedaron. Es decir, estamos pasando de una economía que le ponía acento al mercado externo y hoy le está poniendo acento al mercado interno. Estamos pasando de una economía que le ponía mucho acento a la inversión extranjera. Hoy está pensando en cómo favorecer la inversión nacional, no solo privada, sino además pública. Estamos pasando de un Estado orientado más a facilitar la parte empresarial a un Estado desarrollista, más visto desde el desarrollo social. Y estamos pasando de un país que compraba para vender a un país que necesita producir para vender. Y eso se llama industrialización. ¿Sí? Y es ahí donde están lo que planteaba muy bien el ponente. México, ¿qué necesita para incorporarse a estos nuevos cambios? Industrializarse, necesita tecnología, necesita crear industria, necesita capital humano altamente capacitado, ¿sí? Necesita infraestructura. Y ahí está el Plan México. Esa es una propuesta, ¿no? Algunos hablan de los límites de ese Plan México, pero es la mejor intención que se tiene en este momento y la mejor idea de cómo incorporarse esta nueva etapa de desarrollo de cada. Pero también ha puesto, ha pensado las relaciones entre México y Estados Unidos. Pues, ¿por qué? Porque gran parte de la expansión china, ¿por dónde está pasando? No solamente llega por la parte asiática, llega a Centroamérica y tiene que bajar directamente a México. Y esos impactos lo vamos a vivir a todo el mundo. Lo que estamos viviendo ahorita es casi nada. Viene que México se va a sacudir, porque dentro de esa estrategia Estados Unidos necesita frenar el avance de los chinos. ¿Y cuál es la frontera más cercana a Estados Unidos? México. ¿Dónde se negoció el primer acuerdo comercial? México. ¿Dónde se volvió a renegociar llamado Telecán y se llama Teletec? México. ¿Dónde estamos hablando de acuerdos de cuarta generación? México. ¿Sí?
Y es aquí donde se va a apuntalar cuál deberían ser los nuevos ejes que desde la perspectiva norteamericana deberían de garantizar su economía. Y México tiene una oportunidad, porque Estados Unidos está en crisis, ¿sí? Hay un cambio en su población, el sistema político mexicano, el sistema político norteamericano está en crisis. Su papel a nivel mundial de Estados Unidos está en crisis. Y México y Estados Unidos necesitan más de México que y México tiene más capacidad ahora de negociación que antes. Prácticamente más de 20 millones de mexicanos están en Estados Unidos, ¿en qué capacidad de negociación diplomática tenemos? ¿Sabían ustedes que tenemos empresarios en Estados Unidos que aportan entre 3 y 4% del Producto Nacional Bruto en Estados Unidos? Nuestra capacidad de negociación interdiplomática aumentó, además de la frontera, además de la reserva, es decir, México tiene más argumentos y capacidades para poder negociar con Estados Unidos y tiene oportunidades de industrialización. Y lo cierto está que estamos frente a una nueva reestructuración del capitalismo a nivel mundial, ¿sí? Y la forma de salir de esta crisis, tenemos que ser muy claros, es bajando salarios, es ampliando los mercados, es creando nuevos productos, ¿sí? Y buscando nuevas formas de valorización. Es decir, esa división entre países norte y sur, pobres y ricos, se va a acentuar. ¿Qué papel tenemos que jugar? Esa es parte de la discusión que está en todos los medios de comunicación, es una parte de lo que nos acaban de decir. Es decir, necesitamos, ustedes como economistas, prepararse, porque son ustedes los que van a sugerir cuáles son los mejores caminos que México tiene frente a lo que resta de la seguridad. Yo agradezco al maestro David su apoyo, sus comentarios, no sé si quiera comentar algo más. No, más bien si hay alguna pregunta o algo que haya quedado. Sin la infraestructura, el capital y la tecnología necesaria en el país para industrializarnos, ¿dónde vamos a conseguir el presupuesto y las inversiones necesarias? Esa es buenísima pregunta, porque es parte de mi chamba. Es muy buena pregunta porque además da en el meollo. O sea, un poco lo que está preguntando, perdóname, recuérdame tu nombre. Hanna. Lo que está preguntando Hanna está bien, todo eso hace falta, pero ahora sí que ¿con qué? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Y yo creo que hay dos vías, y tiene que ver, y me gustaría desde luego también escuchar mucho mal, pero tiene que ver primero con la orientación que se haga de la inversión pública, que ha sido muy complicado en últimos años por distintas presiones presupuestales que ha habido en la gobierno. Pero mucho más que eso, la inversión pública debe ser una guía. Difícilmente la inversión pública, es más, no difícilmente, lo digo, es imposible que la inversión pública pueda generar el entorno de infraestructura que necesitamos para aprovechar la oportunidad. Porque esta enorme oportunidad de la que les hablé y les habló mal, no, es una oportunidad o una amenaza, porque si no tomamos la oportunidad, entonces vamos a rezagar muchísimo y muy rápido. Y nuestras competencias pueden ser competencias que ni nos imaginamos. Pero independientemente de eso, tiene que ser con inversión, hay que traer mucha inversión privada. ¿Qué tenemos que hacer para traer inversión privada? Pues tenemos que dar certidumbres. México tiene que convertirse en un país de certidumbres para poder hacer negocios. El capital, y eso es algo que creo que está muy claro, no tiene una estrategia. Entonces, lo que nos importa a nosotros es que hoy, y aquí entra el proceso de luchando, hoy México tiene un ahorro interno envidiable. Las Afores representamos, que no lo traigan, el 20% del PIB. Y ese 20% se va a convertir hacia el 2030 en 30%. Estamos hablando de que hoy en las Afores hay 6 billones de pesos de dinero, de pólvora para poder disparar los tiros de precisión. Pero claro, no los 6 billones porque hay criterios de diversificación de riesgos, se tiene que tener activos de renta fija, de cero riesgo, pero con lo demás hay. Pero, perdónenme, ni eso alcanza, hace falta mucho más. ¿De dónde tiene que venir y cómo es que, y por qué decir yo es mi chamba? Bueno, porque esa inversión institucional que tenemos hoy, que son sobre todo las Afores, no solo, pero sobre todo,
lo que puede hacer es generar guías de inversión en conjunto con otro tipo de organismo y traer, hay mucho capital en el mundo que está buscando buenos negocios, mucho. Y México, si da las condiciones necesarias, por eso yo insisto mucho en el Plan México, porque me parece que crea un marco, puede ser el lugar para llegar a ese buen negocio. Les pongo ejemplos. Los fondos de maestros canadienses están buscando negocios. Los fondos bueno, hasta de los bomberos de California tienen mucho dinero. No saben exactamente en qué invertir, están buscando proyectos. ¿Qué necesitamos darles certeza? Oye, aquí te va a ir bien, se va a garantizar. Es un buen proyecto. ¿Sí? El Fondo Soberano de Arabia Saudita, uno de los fondos más grandes del mundo. BlackRock ha triplicado sus operaciones en México en los últimos 6 años. Entonces, ¿qué necesitamos? Crear un entorno propicio a esa inversión. Y no es solo extranjera, es nacional y extranjera, para poder invertir en esa industrialización que tanto hace falta y de la que tan claramente habló Mario. Pero no sé tú qué opinas. Bueno, la pregunta es bastante complicada. Desde mi punto de vista, definitivamente uno de los temas es la inversión. Pero tenemos varias formas de inversión. Una es el gasto público. Me parece que hay muchos empresarios que cobran impuestos y es una lana que hay que recibir. Todavía hay muchos gastos que dependen del gasto público en el gobierno federal que habría que simplificar y transparentar y hacerlo mucho más eficiente. También creo que habría que ver una real reforma fiscal, ¿no? Pero pegándole a los grandes capitales, que es la discusión que se tiene en Europa. Prácticamente se habla que con eso se tendría entre 40 y 45% del ingreso que el país recibe, solamente. Bueno, tienes países, tienes una China que tiene deliciosa un portafolio de inversión y dice, ¿qué necesitas? Bueno, necesito invertir en tal infraestructura y solo lo que necesito es que me permitas participar en algunas actividades. No voy a ceder soberanía porque no es un proceso de integración, pero sí un marco de cooperación. Y esto implica cambiar la política de comercio exterior y de diversificación. Creo que hay eso. La otra es en el marco de lo que se llama Plan México, de proyectos que se pueden simplificar a la iniciativa privada, pero canalizar en aquella infraestructura que realmente potencie y garantice la industrialización del país. Me parece que ahí está el tema. Pensar simplemente en capital especulativo, ya lo vivimos. Ya vivimos varias etapas, no en México, sino en el mundo, ¿sí? De que eso simplemente lleva a la crisis más complicada. Tenemos que pensar en una inversión evidentemente productiva. Y para ello hay que fortalecer el mercado interno, para ello hay que industrializar, para ello necesitamos una reforma fiscal, para ello necesitamos un mejor gasto público y para ello necesitamos una mejor política diversificada del comercio. Creo que ahí habrá bastante. No sé si tengan otra pregunta. Bueno, mi idea es que tal vez... mi idea es que tal vez, bueno, creo que México a lo mejor siempre ha tenido la posibilidad de eso, ¿no? De industrializarse y más bien ha sido el control de los grandes capitales lo que lo ha frenado, porque mientras estos pues sigan teniendo ganancia y ganancia, para ellos es lo mismo que el país se industrialice o no. Entonces, como dice el profe, es más bien a partir de la vía de engrandecer el gasto público, por la cual sería tal vez llegarle a la industrialización. Y a lo mejor el punto específico en el que se encuentra ahora el país es una coyuntura favorable, sí, pero para mitigar la dependencia de la alianza del norte, ¿no? A lo mejor la posibilidad de industrializarse siempre la ha tenido. Mi punto de vista es que haces un gran punto. Y debo decir, yo creo que a México hace mucho tiempo le hace falta una reforma fiscal seria, progresiva. México es un país que todavía sigue teniendo, si bien la verdad es que desde 2018 hasta la fecha se ha mejorado mucho en la parte de la ejecución de la recaudación y se ha traído mucho dinero que antes no se traía, precisamente grandes capitales. La verdad es que las reglas no se ha querido tocar las reglas.
Se está trabajando mejor con las reglas que ya había, pero las reglas que ya había, la verdad es que a mí me parece, y creo que se puede usar en varios elementos, que son extractivas. Son reglas que no solo no mejoran la distribución de ingresos, sino que incluso la pueden llegar a empeorar. Entonces, ¿hace falta una reforma fiscal? Sí. El gasto y la inversión pública puede jugar un papel fundamental, sin duda. Y sin eso, difícilmente vamos a avanzar. Sin embargo, lo que yo sí digo y sostengo es, así como sin eso no se puede avanzar, sin la inversión privada y el entorno apropiado para el desarrollo de negocios del capital, tampoco se puede avanzar. Necesitamos las dos cosas, porque es mucho lo que hace falta. Y sobre la posición estratégica, una cosa que se me ha olvidado decir las dos veces, y lo he explicado, Mario, me parece, todo este empuje tecnológico, inteligencia artificial y la plataforma productiva que necesita, que la gente no se lo imagina. La gente ve el chat GPT. ¿Quién tiene chat GPT? ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene chat GPT en su teléfono? Para luz APE. Ya, ni Google debía saber. Pero miren, uno ve el chat GPT y ve eso así. Es decir, la cantidad de infraestructura física que hay detrás para cada consulta es enorme. Entonces, ante ese desafío, ¿qué va a pasar? Todo el mundo quiere ganar la carrera de la inteligencia artificial. Y ahí es donde está teniendo lugar en la computación cuántica. Ahí está teniendo lugar ahorita una carrera que vemos muy poco entre Estados Unidos y China. Y entre Europa también tal, pero los dos punteros son Estados Unidos y China. Por más que Estados Unidos diga, yo no quiero saber nada de los chinos, ¿qué creen? A Estados Unidos le conviene, y es algo que me parece que el doctor de alguna forma, y yo lo veo que los chinos y los mexicanos encontremos la forma de darle la vuelta a esa postura para que Estados Unidos pueda hacer uso de la capacidad china a través de México con las reglas de origen que vienen en el tratado, en la revisión del tratado. Por eso tenemos una gran oportunidad, porque en esa renegociación del tratado, lo que Estados Unidos va a querer, ese músculo chino, yo lo necesito aprovechar sin beneficiar a China. ¿Cómo le hago? Pues pongo a México intermediario. Y nosotros, para ser intermediario, ¿qué es lo que tenemos que decir? Pues mira, está bien, pero eso a mí me tiene que abrir la posibilidad de diversificarme. Tengo que poder comerciar más con Sudamérica, tengo que poder comerciar más con Europa, pero no solo eso. De que eso va a cumplir con reglas de origen tales que mi mano de obra va a aprender rápido. ¿Sí? Porque todo es ahorita muy rápido. Esa oportunidad, ese músculo chino que el vecino del norte tiene que aprovechar. Y no tiene otra vía que esa puerta que somos nosotros. Esa es la oportunidad de México. Porque no es que vayamos a ser intermediarios todo el día. Es que esa intermediación tiene que traer como consecuencia la apropiación, tal y como hizo China en la segunda mitad del siglo. Gracias. Mi nombre es Carla, soy del sector de México. A todo esto, ¿dónde quedan los recursos naturales de México? Pues eso es súper importante también. Lleva otra cosa, ahora es un 21 se vive, son responsables, y precisamente se trata de eso. Yo creo que estamos en un momento ecológico muy complicado. Todo el discurso es ASG. ASG es medio ambiente, sociedad y gobernanza, son criterios que se aplican a las inversiones. La verdad es que ha habido en eso mucho de lo que se llama greenwashing. O sea, decimos que es muy responsable, pero en realidad seguimos destrozando. ¿Dónde quedan los recursos naturales? No solo en México, sino en el mundo, porque ustedes vieron la tragedia de los comunes, ¿no? Ya alguien vio esa parte. El problema de los bienes públicos. Y el problema de la gente principal, que es donde el medio ambiente, lo que pasa con el bosque en la Amazonas, nos afecta aquí. O sea, nos tenemos que preocupar por los de México, sí, pero nos toca preocuparnos de manera global, porque el impacto está en todas partes. Entonces, hoy yo creo que hay un desafío enorme por retomar la senda de cuidar de los recursos naturales, porque no está pasando. El problema que tenemos en el sur global es que el norte se acabó todos los recursos
durante todo el siglo XX. Se industrializaron, explotando estos recursos. Y ahora que nosotros estamos en nuestros procesos de industrialización, que pueden ser muy demandantes en materia de recursos naturales, vienen y nos dicen, oye, no lo hagas. Oye, pero es que tú ya me dejaste. No, sí, pero es que ve tus emisiones. Sí, pero te cuento tus emisiones históricas. Nosotros tenemos que encontrar el balance y eso es lo que nos toca, la verdad, es innovar. Pero no podemos hacer eso. Y eso, de verdad, lo digo. De verdad, yo le doy una visión ambiental a todas las inversiones del mundo, pero no podemos sacrificar nuestro lugar en el avance del desarrollo sin que, digamos, por consideración, en donde lo que tenemos que hacer es que el norte pague el daño de los recursos naturales que generó a lo largo. Y eso se logra con los mercados financieros, ¿no? Con bonos de carbono, con hay distintas medidas de compensación. Nada más que el Acuerdo de París se aplicara en los términos originales, pero se salió a Estados Unidos. ¿Sí? Porque les toca, porque es intertemporal. No es algo de una sola vez. Tú no puedes, es como si ustedes dicen, oigan, acabo con este río, hago una presa para mí, y cuando tú vas a hacer tu presa te digo, oye, te estás acabando el agua. No, te la acabaste tú. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Paga tú. El pago por servicios ambientales es algo que funciona muy bien. En fin. Pero creo que el desafío está ahí. Creo que tenemos que hacer inversión responsable, tenemos que cobrarle a quien ha aprovechado su posición de ventaja, ha dañado los recursos naturales. Fíjense, China ya le dio la vuelta. Ya vieron lo que pasó con China. Porque Estados Unidos agarró el tema como bandera hace 10, 15 años. Las emisiones de China, ¿qué creen? Radicalmente por abajo. ¿Sí? Entonces, va a dejar de hacer eso. Tenemos que hacer que no. Una última, nada más un comentario, Noemí Sánchez. El profesor Gabriel dice que hay muchos capitalismo, ¿no? Pero también así hay muchos Méxicos en México, ¿no? Estamos hablando quizás de un México sureste mexicano, pues lleno de grupos indígenas, lleno de también de estos defensores del territorio, ¿verdad? Que cada vez, hablando de aspectos ambientales, no ven como una ventaja de industrialización, al contrario, ven como una desventaja porque ustedes están considerando que hay un calentamiento global. Ellos pueden decir que sí, Estados Unidos son los países desarrollados, pero estando en las zonas donde se están dando estas situaciones, ahí hay enfrentamientos constantemente por la defensa del territorio. Creo que esa es una parte que también se ha dejado mucho de lado en estas discusiones, ¿no? Porque cuando hablamos de Morelos, cuando hablamos de Oaxaca, hablamos de Chiapas, estamos hablando de recursos naturales, que son muy importantes para el proceso de industrialización a costa de Baja. Nada más. Si me permite una reacción muy rápida, coincido completamente y creo que justo el arte de la política y la economía debería ser buscar cómo organizarlos, sin que un México, por así decirlo, pisotee a otro. En particular, respecto a lo que mencionas de los grupos de defensa de la tierra y del medio ambiente, yo creo que tiene que ser objeto del más alto respeto. Y lo que tiene que hacer es dialogarse y encontrarse vías. Y siempre hay. Yo escribo una columna por ahí, se llama Punto de Equilibrio, que creo que es lo que los economistas hacen. Yo creo que siempre hay puntos de equilibrio. Ninguna parte, ninguna causa, más allá de los derechos, puede pretender ganarlas todas. Siempre tiene que haber un espacio a la conciliación y a la negociación. El problema es que con muchos de los grupos que tú hablas, la historia del Estado mexicano ha sido bastante correcta. Y no ha sido de negociar, ha sido de aplastar, ha sido de hacer un lado, de escuchar, de la red. Creo que eso ha venido cambiando. Y creo que puede seguir cambiando. Tampoco puede ser, eso
complacencia, pero además yo no soy político. Tampoco puede ser que sufran gente con todo lo legítimo que sea, no tengan tampoco espacio de negociación. Se tiene que buscar un espacio, una negociación que además tome en consideración no solo el momento actual, sino la deuda histórica que tenemos con muchas de esas comunidades. Porque las deudas históricas se pagan. No es decir, ya pasó, es obvio. No. Eso se paga, tiene costos. Creo que es el tipo de diálogo que tienes que establecerse, porque además lo que va a pasar, y en lo que creo nuevamente como economista, es en que si se incorporan sus agendas de manera balanceada, la resultante que hay es un ganar-ganar. Vamos a ganar más. Hay ciencias de pareja. Es mi punto de vista. Es muy fácil decirlo en abstracto. Habría que ver cada caso particular, porque ahí mismo dentro hay casos bien distintos, y visiones bien distintas, y grupos que entre sí están confrontados. Bueno, pues cerramos nuestra presentación del día de hoy. Muchas gracias. Hago entrega. Hago entrega de reconocimiento del Instituto Politécnico Nacional a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento al maestro David Razo por su destacada participación como ponente en la charla Desafíos y oportunidades en la economía global, brindando a nuestra comunidad una valiosa reflexión sobre el entorno económico internacional y sus implicaciones para el desarrollo del país. Su generosa elaboración fortalece la formación académica y profesional de nuestros estudiantes. Ciudad de México, 12 de junio de 2025, la técnica al servicio de la patria, el primer director, maestro Salvador Mendoza. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos por su atención. Nos vemos.